¿Alguna vez te has preguntado si las dificultades espirituales que enfrentas son más que simples coincidencias? ¿Y si, de hecho, estuvieras en medio de un ataque espiritual sin darte cuenta? La verdad es que, mientras seguimos nuestra jornada de fe, el diablo, como un león rugiente, está al acecho, buscando una oportunidad para atacar a los hijos de Dios. Esto es precisamente lo que C.S. Lewis reveló de manera brillante en su obra Cartas del Diablo a su sobrino, donde describe los métodos sutiles y devastadores que el enemigo utiliza para hacernos caer. Si alguna vez has sentido un distanciamiento inexplicable de Dios, una falta de energía espiritual, o incluso un agotamiento físico sin razón aparente, estos pueden ser signos de que estás bajo un ataque espiritual. Ignorar estas señales puede tener graves consecuencias para tu caminar con Dios, por lo que es crucial aprender a reconocerlas y actuar rápidamente. No hay tiempo que perder cuando se trata de tu defensa espiritual. En este video, descubrirás cómo protegerte, con conocimientos profundos que cambiarán tu perspectiva y te ayudarán a fortalecerte frente a estos ataques malignos. Así que abre tu mente, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas los desafíos espirituales. Suscríbete al canal ahora, dale me gusta al video y comparte este poderoso conocimiento. Aquí encontrarás sabiduría para crecer en Jesucristo y fortalecer tu fe. Déjanos en los comentarios, estoy firme en la fe, y únete a nosotros en esta batalla espiritual. En momentos de ataques espirituales, las señales pueden ser sutiles pero profundas. Imagina una sensación constante de desconexión con Dios, como si su voz estuviera distante, casi inaudible. Muchas veces, los creyentes se encuentran desmotivados en sus prácticas espirituales, sin ese fervor vibrante por la oración o la lectura de la Biblia. Además, surge un cansancio físico y mental sin explicación aparente. Estas sensaciones, que podrían parecer parte de la rutina diaria, son señales claras de que algo espiritual está sucediendo. Es en este contexto donde se debe reconocer el alerta de un ataque espiritual. Esta desconexión no ocurre por casualidad, sino como parte de una batalla que tiene lugar en el ámbito espiritual. A menudo, C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo el enemigo se aprovecha de los momentos de vulnerabilidad. Un ejemplo claro de esto es la apatía en asuntos espirituales, que puede llevar incluso al creyente más devoto a cuestionar su fe. Reconocer estas señales es esencial, ya que sólo así se puede adoptar una postura de defensa espiritual, lista para actuar con fe y oración como armas de protección. Es importante recordar que, aunque los signos puedan parecer rutinarios, llevan un peso mucho mayor. El desánimo repentino, la pérdida de interés en las cosas de Dios, e incluso el aislamiento espiritual son estrategias que el enemigo utiliza para atacar a los creyentes. En esos momentos, es crucial aferrarse a la fe, buscar la restauración en la oración y fortalecerse en las Escrituras. Al final, estar atento a las señales de un ataque espiritual puede ser el primer paso para protegerse contra el avance de las tinieblas. Satanás es un maestro en atacar de manera sigilosa, usando tácticas que muchas veces pasan desapercibidas. No llega con gran estruendo, sino como un depredador que acecha, buscando el momento exacto para atacar. Al igual que C.S. Lewis describe en Cartas del Diablo a su sobrino, el diablo conoce los puntos débiles de cada persona y explota las vulnerabilidades con precisión. Él no obliga al creyente a pecar, sino que crea las condiciones perfectas para que las distracciones y las tentaciones hagan que esto ocurra de manera natural. Estos ataques pueden manifestarse de formas inesperadas, como a través de pensamientos sutiles que desvían el enfoque espiritual. Un ejemplo de esto sería un creyente que, antes firme en su rutina de fe, de repente se encuentra más preocupado por asuntos mundanos que por su crecimiento espiritual. Poco a poco, la conexión con Dios se debilita y las prioridades cambian casi sin darse cuenta. El diablo actúa como un estratega, debilitando la fe de manera gradual hasta que la persona se siente espiritualmente agotada. La estrategia es simple pero eficaz, él crea pequeñas distracciones, casi imperceptibles, hasta que el creyente se ve atrapado en un ciclo de desmotivación y apatía espiritual. La defensa contra estos ataques es estar siempre vigilante y consciente de que el enemigo puede usar cualquier brecha para actuar. Mantener una rutina de oración y una fe inquebrantable es fundamental para no caer en las trampas sutiles que él prepara.
La oración es el arma más poderosa contra los ataques espirituales. Durante momentos de debilidad o incertidumbre, muchos cristianos subestiman el poder que la oración puede tener sobre el enemigo. En Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis revela cómo el diablo teme a un creyente que se mantiene firme en la oración, porque sabe que esta práctica fortalece la conexión con Dios y aleja sus ataques. Cuando una persona ora, no solo busca protección, sino que también refuerza su fe y encuentra paz en medio de las adversidades. Sin embargo, la oración no debe ser algo mecánico. Debe hacerse con sinceridad y constancia, como un verdadero diálogo con Dios. Un ejemplo práctico sería apartar momentos específicos del día para orar, como al despertar y antes de dormir, estableciendo así una rutina de defensa espiritual. En estas conversaciones con Dios, se debe pedir discernimiento para reconocer los signos de un ataque espiritual y, por supuesto, fuerzas para resistir. La oración es un escudo invisible que protege al creyente contra las sutiles tentaciones del diablo. Es vital recordar que, cuando estamos en oración, el diablo no tiene espacio para actuar. Cada oración sincera es una victoria contra las fuerzas que intentan alejarnos de Dios. La perseverancia en esta práctica, incluso en los días más difíciles, trae resultados poderosos. La oración es la base de la defensa espiritual, fortaleciendo el espíritu y avivando la fe, incluso en los momentos de mayor turbulencia. La fe actúa como un verdadero escudo contra los ataques del enemigo. En los momentos en que el diablo lanza sus flechas de duda, miedo y desánimo, es la fe la que protege al creyente, bloqueando estos ataques y manteniéndolo firme. C.S. Lewis, en sus reflexiones, destaca que la fe no es solo una creencia pasiva, sino un acto constante de confianza en Dios, incluso cuando todo parece ir en contra. Sin este escudo, las tentaciones y pruebas pueden fácilmente penetrar y desestabilizar la vida espiritual. Tener fe es confiar en que, a pesar de los ataques espirituales, Dios siempre tendrá el control. Cuando los recursos parecen agotarse, cuando las oportunidades se cierran, la fe se convierte en un arma poderosa para no ceder al desespero. Imagina a alguien pasando por dificultades financieras y, aún así, manteniendo la confianza de que Dios proveerá. Ese tipo de fe bloquea los ataques del diablo, que intenta sembrar desesperanza. Mantener esa convicción es fundamental para no ser consumido por las circunstancias. La fe debe alimentarse diariamente, a través de la lectura de la Biblia, la oración y reflexiones profundas. Es el escudo que impide que el creyente sucumba a las presiones externas e internas que el diablo coloca en su camino. Al mismo tiempo, esta fe sirve como una muralla que protege el corazón, la mente y el espíritu de las flechas incendiarias de la tentación y el sufrimiento. Las distracciones mundanas son una de las armas más eficaces que el enemigo usa para desviar a los creyentes de su camino espiritual. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo el diablo utiliza las preocupaciones diarias, el entretenimiento excesivo y la búsqueda de placeres inmediatos para alejar al cristiano de Dios. Cuando la mente se llena de los problemas del mundo y de las tentadoras ofertas que éste proporciona, se vuelve más difícil mantener el enfoque en lo que realmente importa, la conexión con el Creador. Estas distracciones, muchas veces, surgen de forma inocente, como una serie que se convierte en una maratón, o compromisos que dejan poco o ningún tiempo para la oración y la reflexión. El diablo sabe cómo usar el cansancio y el agotamiento del día a día para debilitar la vida espiritual del cristiano, alejándolo cada vez más de Dios. Un ejemplo práctico es cuando el tiempo que podría dedicarse a la lectura de la Biblia o la oración se reemplaza por actividades que, al final, solo brindan un placer momentáneo. Es importante establecer límites para no dejarse dominar por las distracciones. Apartar tiempo específico para las cosas espirituales es una manera eficaz de bloquear estas interferencias. La vigilancia es esencial, porque el diablo siempre busca una oportunidad para atacar de forma sutil. Mantener el enfoque en las cosas que fortalecen el alma, como la oración y el estudio de la palabra, protege el corazón y la mente de las trampas de este mundo. La pérdida de pasión espiritual es una de las señales más alarmantes de que un creyente está bajo un ataque espiritual. Cuando las prácticas que antes brindaban vigor y satisfacción, como la oración, la lectura de las Escrituras o el involucramiento en la comunidad cristiana, empiezan a perder su encanto. Es necesario revisar la situación con urgencia.
El diablo utiliza esta apatía para debilitar la conexión con Dios, muchas veces sin que el creyente se dé cuenta. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, expone esta estrategia mostrando cómo el desinterés es una herramienta poderosa. Este enfriamiento espiritual puede ocurrir de forma gradual. De repente, el tiempo dedicado a la oración se reduce y los estudios bíblicos son reemplazados por otras actividades. El alma se aleja de la fuente de vida que es Dios, lo que abre espacio para dudas, desánimo y falta de propósito. Muchas veces, esta pérdida de pasión viene acompañada de una sensación de estancamiento espiritual, como si la relación con Dios estuviera congelada, sin progreso ni renovación. Recuperar esa pasión requiere un regreso a las prácticas esenciales de la fe, incluso cuando al principio parezcan sin sentido. Orar, aun cuando no se tenga ganas, es un acto de disciplina que combate esta apatía espiritual. Leer las Escrituras diariamente, aunque resulte difícil, es como avivar una llama que necesita atención constante para no apagarse. Es necesario pedir a Dios la renovación de este fervor, sabiendo que Él siempre está dispuesto a restaurar el corazón del creyente. Cuando un creyente comienza a volver a sus antiguos hábitos pecaminosos, esto es una señal clara de que está ocurriendo un ataque espiritual. La caída en la práctica de virtudes y el retorno a comportamientos que antes habían sido superados indican que el diablo está tratando de desviar al creyente del camino de la santidad. C.S. Lewis, en su obra Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo el enemigo se aprovecha de estos momentos de debilidad, haciendo que los pequeños deslices parezcan insignificantes. Sin embargo, es en este regreso a las viejas costumbres donde reside el peligro. El problema del retroceso espiritual es que a menudo comienza de manera sutil. Un pecado que parecía inofensivo es tolerado, una concesión aquí, otra allá, y pronto toda la vida espiritual empieza a desmoronarse. Esta caída no sucede de golpe, al contrario, es un proceso lento y, muchas veces, el creyente solo se da cuenta cuando ya está profundamente inmerso en los antiguos errores. Este alejamiento espiritual requiere una corrección inmediata para evitar que se convierta en un patrón de vida. La mejor manera de evitar este retroceso es mediante la práctica constante del arrepentimiento y la renovación. Cuando se perciba el comienzo de un desvío, la persona debe buscar en la oración y en la palabra de Dios la fuerza para levantarse. Involucrarse con la comunidad de fe también es crucial, ya que el apoyo de los hermanos ayuda a evitar el aislamiento espiritual que frecuentemente acompaña estos momentos de crisis. Al reconocer la gravedad del retroceso, el creyente debe volver al punto de partida, Dios, la fuente de toda restauración. El aislamiento de las relaciones espiritualmente saludables es una de las señales más peligrosas de un ataque espiritual. Cuando un creyente se aleja de aquellos que pueden ofrecer apoyo y orientación, se vuelve más vulnerable a los ataques del enemigo. C.S. Lewis señala en Cartas del Diablo a su sobrino cómo el diablo se aprovecha de la soledad y del distanciamiento de las influencias positivas para debilitar la resistencia espiritual. El enemigo sabe que, al estar aislado, el creyente tiene menos probabilidades de buscar ayuda y consejo, quedando más expuesto a caer en la tentación. Este alejamiento de las relaciones espirituales puede ocurrir de varias formas. A veces, el creyente comienza a evitar la convivencia con la iglesia, deja de participar en grupos pequeños o se distancia de amigos que comparten los mismos valores de fe. Este comportamiento suele ser causado por la vergüenza, el desánimo o incluso una falsa sensación de autosuficiencia. Sin embargo, es precisamente en estas relaciones donde el creyente encuentra la fortaleza para resistir las embestidas del enemigo y mantenerse firme en la fe. Para combatir el aislamiento espiritual, es esencial que el creyente busque reconectarse con aquellos que pueden ofrecerle ánimo y apoyo. Participar activamente en una comunidad de fe, mantener contacto con mentores espirituales y amigos que comparten valores cristianos puede marcar una gran diferencia en la batalla contra los ataques del enemigo. El fortalecimiento de los lazos con personas que también buscan a Dios ayuda a proteger al creyente y a mantener su caminar firme. Ahora que conoces los signos de un ataque espiritual, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a permitir que el enemigo siga debilitando tu fe o te vas a levantar y actuar? La Biblia nos enseña a estar siempre alerta, porque el diablo no descansa.
Tal vez ya hayas identificado algunas de estas estrategias del enemigo en tu vida, y la buena noticia es que ahora tienes las herramientas adecuadas para defenderte. Entonces, ¿cómo piensas aplicar esto en tu vida diaria? ¿Vas a fortalecer tu vida de oración? ¿Retomarás el hábito de leer la Biblia? ¿O quizás te rodearás de relaciones espiritualmente saludables? No dejes que estas preguntas se queden solo en la teoría, ponlas en práctica hoy mismo. Cada pequeño paso puede marcar una gran diferencia en tu fortalecimiento espiritual. Por último, pero no menos importante, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Si este video marcó una diferencia en tu vida, no dejes de ver los otros videos que traen más enseñanzas poderosas. Dios te está llamando a un nivel más profundo de sabiduría y fe, no ignores esa invitación.